Lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos y que tenga una estructura pues que permita un control y una auditoría. Esta reforma a la ley va a permitir un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores. Al existir 3 direcciones en el instituto, en el Infonavit, se diluye la línea de responsabilidad y los órganos de control al interior del Infonavit resultan ineficaces y no se atacan los verdaderos actos de corrupción que se han venido dando. En el caso del secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit, tiene un ingreso anual neto de 2.2 millones, que equivale a 185,000 pesos mensuales, superior al salario de la presidenta. Todo esto se paga con el ahorro de los trabajadores. Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este miércoles 18 de diciembre. Así, primero la presidenta Claudia Sheinbaum, luego Octavio Romero defendieron la reforma a la ley del Infonavit, argumentando que permitirá una mayor transparencia en el manejo de los recursos del instituto. También se destapó una red de corrupción, la cual se dijo afectó los ahorros de miles de trabajadores, así como los sueldos de directores sectoriales, coordinadores y gerentes superiores a los de la presidenta. Pero ¿cómo funcionaba esta red de corrupción dentro de Infonavit? Entre los actos ilícitos detectados de 2013 a 2018 destacan juicios masivos con el pago a despachos, una contratación ilegal de un seguro de vida colectivo, contratos millonarios a compañías por servicios y ventas sucesivas. Justamente de esto último fueron otorgados 12,000 créditos sobre 1,400 viviendas, es decir, que un solo inmueble se vendió hasta 4 veces por año. Estos actos de corrupción fueron detectados en 21 entidades, principalmente en el Estado de México, Jalisco, Baja California, Nuevo León y Tlaxcala. Tras confirmarse que la discusión de la reforma a la ley del Infonavit se pospondrá hasta enero, hoy el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, informó que habrá un parlamento abierto para escuchar a los empresarios, sindicatos e interesados en las modificaciones. Esto al asegurar que la intención es construir una ley que derrote a las malas prácticas. Y entrando el año, vamos a través de las comisiones de trabajo, de vivienda, a dar una revisada al tema. Después del 6 de enero vamos a revisarlo. Entonces, tengan confianza, ya lo hicimos. El hecho de haberlo pospuesto habla de una actitud sensible a los reclamos de varios sectores y vamos a escucharlos. En otro tema, en el proceso de la elección judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial recibió 3 impugnaciones por exclusión de aspirantes a juzgadores, por lo que el Comité de Evaluación tendrá que elaborar un proyecto para determinar si está o no fundada la exclusión del proceso de los aspirantes. Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó este miércoles el marco geográfico con el que el INE dividió al país para realizar la elección judicial. Esto a pesar del voto en contra de la magistrada Yanino Tálora, quien consideró que esta división es inexacta y vulnera el derecho de las personas a votar y ser votadas. Mientras que un juez de distrito impuso una tercera multa por 54,285 pesos a los consejeros del INE por desacatar la suspensión provisional con la que ordenó frenar el proceso electoral judicial. A pesar de esta decisión, el INE aprobó destinar 92,5 millones de pesos a las primeras tareas de capacitación y funcionamiento de los consejos locales y distritales. El primero de los proyectos es para impresión y distribución de materiales didácticos durante la primera y segunda etapa de capacitación electoral, mientras que el segundo apoyo, la integración, la instalación y funcionamiento de los consejos electorales locales y distritales. Ya que hablamos de este proceso de elección judicial, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo emitirá en los próximos días un acuerdo para corregir reclamos en caso de que alguno de los aspirantes tenga alguna queja, con el propósito de que todo se corrija en el propio comité sin la necesidad de acudir al Tribunal Electoral. Noroña también habló
sobre el llamado que hicieron los senadores de Morena a continuar el curso de las denuncias realizadas por supuestas irregularidades en contratos por 150 millones de pesos. Dejó en claro que Adán Augusto López nunca realizó una acusación directa hacia Monreal. Yo comenté con Adán Augusto López Hernández, él me comentó más bien, y dijo, yo no hice ninguna acusación hacia Ricardo Monreal, yo planteé este tema, pero en realidad pues son las empresas a las que no están cumpliendo con el contrato y hubiese alguna irregularidad. Es otro asunto que no está planteado. En otro tema, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México votó por continuar con el proceso para definir a la persona que encabezará la Fiscalía Capitalina, por lo que mañana se llevará a cabo las entrevistas a los 3 candidatos. Será en el recinto de Donceles. El primero será Ulrich Richter, después Berta María Alcalde y por último Anaid Elena Valero. Serán abordados 10 temas, entre ellos autonomía institucional, profesionalización en la Fiscalía y acceso a la justicia de grupos de atención prioritaria. Miércoles de Política Joven, le agradezco a Sofía Otero, periodista, a Natalia Torres, abogada constitucionalista, Meme Yamel, periodista, y Salvador Ramírez, coordinador de comunicación política de la vocería de Morena en la Cámara de Diputados, que estén con nosotros. Bienvenidas, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Vamos a hablar de esta ley de Infonavit que hoy en la mañanera la doctora Claudia Sheinbaum y Octavio Romero decían que lo que están buscando es más control y vigilancia de los ahorros. Por otro lado, la oposición dice quieren llevarse el dinero, quieren robarse el dinero de las personas. Meme, ¿qué opinas? No se quieren llevar el dinero de las personas. Lo que aquí se está buscando es hacer una homologación al sistema como lo tiene el IMSS. Hay que entender que en el Infonavit, aunque sí tienen un director general del Infonavit, este director no toma decisiones, no opina. En realidad su voto no cuenta al momento de la toma de decisiones importantes, como si en el IMSS. Aquí lo que se está buscando es homologar el sistema tripartito como lo tiene el IMSS, hacerlo en el Infonavit. ¿Por qué? Durante muchos años, al menos vamos a citar los últimos 10 años, no se ha construido vivienda para trabajadores de menores ingresos. En realidad existen hasta este momento 7.3 millones de derechohabientes que bien podrían ya acceder a una vivienda, pero no existe una vivienda de este tipo. En estos 10 años, ¿qué es lo que ha pasado con el Infonavit entonces? El Infonavit ha sido una caja chica y una caja bastante millonaria para varios intereses, en particular particulares, aunque valga la redundancia, patronales y además sindicales. Solamente quiero poner algunos ejemplos que hoy fueron tema en la conferencia. Se han gastado 197 millones de pesos en conmemoraciones, eventos y fiestas. Esto hasta 2018. Se han gastado 26.8 millones de pesos para viajes y gastos de representación. Pero también se han gastado más de 1,000 millones de pesos en publicidad, viajes, flotillas de lujo, camionetas blindadas y hasta edecanes. ¿En dónde está la vivienda social? ¿En dónde está la construcción de esta vivienda social? No se ha construido, al contrario, hay varios mecanismos para que la construcción de la vivienda social no se construyera, no se creara, y eventualmente se dieron sistemas donde entre notarías, privados y demás le quitaban a la gente, desalojaban a la gente de sus viviendas, y esas viviendas terminaban en manos de privados haciendo como este reciclaje, pero ya para fines privados. Eso es como a grandes rasgos, ¿no? Natalia. De entrada, creo que con lo que dice Meme, a ver, estamos completamente de acuerdo en que tiene que haber una vivienda o un objeto de vivienda social. Sí. Porque por supuesto que hay un problema en la adquisición de vivienda para muchísimos sectores de México. Eso es muy cierto. Sin embargo, no se atacan las causas. Eso es un daño en el mercado. Que haya más oferta no necesariamente implica que el derecho a la vivienda suma o se incrementa por arte de magia, si no funciona. Entonces, esto es un daño en el mercado que hace que los precios estén artificialmente altos, y eso es un hecho. Pero por supuesto que estamos completamente a favor de que exista una oportunidad de que se genere más vivienda. Sin embargo, todo lo que han hecho, me parece que revisarlo de manera aislada, simplemente el IMSS, simplemente el Poder Judicial, no hace sentido. Hagamos todo y hagámonos para atrás y veamos el cuadro completo.
¿por qué darle un cargo mucho más pesado al gobierno dentro de este nuevo orden dentro del IMSS, del Infonavit, perdón? Y justo lo que decía Meme, que hacia allá voy, son órganos completamente distintos. Una cosa es el IMSS y otra cosa es el Infonavit. De entrada, el tamaño y el gasto que tiene el IMSS y la participación monetaria que tiene el IMSS sí son por parte de trabajadores y tiene una estructura mucho más amplia. En el Infonavit no, solamente es el dinero de los trabajadores y ese es el gran conflicto. Punto número 1. Punto número 2, el conflicto también va hacia los controles y cómo es que quieren tener esta transparencia y cómo quieren organizar el poder dentro del mismo órgano, ¿no? Tenemos que esta Asamblea General, que antes estaba nombrada sí por una consulta a través del Ejecutivo, pero por el Director General, ahora viene o está propuesta que sea exclusivamente a través de la Presidenta. Entonces creo que toda la estructura me parece complicada y sí tiene esta preocupación de por qué quieren tener una presencia, no de un órgano tripartito, porque aunque de una manera superficial así es, el cargo que tienen y el porcentaje que tiene de poder el gobierno y de control del gobierno es mucho más alto. La pregunta es ¿por qué? Salvador. Bueno, mencionaba Natalia un tema muy importante, el tema del mercado, el tema de la oferta. Históricamente, sobre todo durante los últimos 36 años del modelo neoliberal, creo que podemos coincidir que dejarle en manos al mercado de todo lo que tiene que ver, sobre todo con temas estratégicos como la energía o como la vivienda, resulta desastroso. Nada más hay que voltear a ver las estadísticas del 50% de la población de los trabajadores que no tienen acceso a una vivienda, no tienen acceso a un crédito, simple y sencillamente porque pertenecen al sector informal. Esta reforma lo que ataca. Habría también que recordar o contextualizar de dónde viene la reforma. La reforma tiene un objetivo específico, quizás dos, pero el primero es establecer el derecho a la vivienda digna por parte de los trabajadores en el artículo 123, numeral 12. De hecho, es una de las propuestas del paquete de reformas que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. Se le da el correcto trámite legislativo, pasa a reforma constitucional, ya declarada, por cierto, ya se hace la declaratoria constitucional, y ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Impulsar esta reforma secundaria, lo que decía Yamel, que es esta reforma secundaria a la ley del Infonavit, para que se cuente con un peso mayor, y ahí sí hay que decirlo, un peso mayor por parte del gobierno en la Asamblea General, que es una asamblea tripartita que tiene la presencia patronal, la presencia del trabajador empresarial y también la presencia del gobierno. Creo que esta presencia del gobierno viene finalmente a cumplir con uno de los objetivos de esta reforma, que es 1 millón de viviendas para los trabajadores, 1 millón de viviendas que viene a terminar con un problema que los especialistas reflejan en al menos una falta, una insuficiencia de por lo menos 2 millones de viviendas en el país. Si nos vamos a los números todavía más fríos, nos encontramos con que el 60% de los jóvenes no tiene acceso a una vivienda. De ese 100%, el 60% no accede a una vivienda, otro 30% solo puede rentar con roomies y solamente un 10% de los jóvenes como tú y como yo pueden acceder a una vivienda el día de hoy. Sofía. La reforma al Infonavit contempla varias cosas más allá de lo que ahorita está causando controversia. Como bien nos decía Salvador, contempla la construcción de 1 millón de vivienda, algo extremadamente positivo a mis ojos. Como alguien que tiene un techo encima gracias a la construcción de vivienda social, no me opondría nunca a algo así. Pero además contemplan, por ejemplo, rentar vivienda que después pueda ser comprada. También algo muy positivo. El detalle que se está discutiendo es este supuesto de, básicamente, Morena se va a robar 2.4 billones de pesos de las y los trabajadores. ¿Eso es cierto? Pues es una verdad o una mentira a medias, como quieras verlo. No es que instantáneamente eso se va a trasladar a los bolsillos del gobierno o del partido. Más bien lo que sucede es que estarían dándole, como bien nos mencionaban antes, mayor poder de decisión al gobierno. Quienes toman decisiones dentro del Infonavit es una estructura tripartita y, como decía la presidenta, sí va a seguir siendo una estructura tripartita, pero distinta, dándole un mayor peso al gobierno. En cuestión de decisiones, por ejemplo, estaríamos hablando que el gobierno tendría 5 votos, el trabajador, la trabajadora, o más bien sus representantes, 2 votos, y empleadoras tendrían 2 votos. Entonces, finalmente, aunque seguiría esta estructura tripartita, pues sí tendría un mayor peso el gobierno, y ese es principalmente el detalle. Natalia, vi que querías decir algo a lo que decía Salvador. Sí, a ver, y eso me parece muy importante, no solamente con esta reforma, sino con todas las demás. Las intenciones legislativas y las exposiciones de motivos de absolutamente todas las iniciativas son unas.
la ejecución, la adaptación de la legislación, tanto primaria como secundaria, y la aplicación de estas intenciones legislativas son completamente distintas. Entonces, eso me parece tenerlo muy claro. Como partí mi primera participación, por supuesto que estoy a favor, porque por supuesto creo que el tema de vivienda social es necesario y que las oportunidades de que todos tengamos un techo son necesarias, por supuesto. El tema es cómo. La intención es maravillosa, pero también hay que tener una ejecución positiva, también hay que tener una organización positiva y sobre todo minimizar riesgos. Minimizar riesgos en temas de poder y de control. La intención es maravillosa, el tema es cómo las vas a aplicar, porque poner cosas en la Constitución está padrísimo y legislar y decir que fue súper productivo también está padrísimo. El tema es cómo vas a aplicar esa legislación a la vida real y cómo vas a minimizar los riesgos de captación, en este caso, del dinero y de esas oportunidades de los trabajadores. Bueno, es que justamente lo que dice Natalia es lo que se está tratando de hacer. Se está tratando de implementar un marco legal que facilite esa implementación de esa buena intención que se tiene. Si no adecuamos un marco legal, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo le respondo a Sofía. No es ni una verdad a medias, ni es una mentira a medias el decir que el gobierno se va a quedar con el dinero. Es una total mentira. De hecho, sería bueno desagregar el presupuesto del Infonavit, 2.5 billones, como lo refieren ustedes. De esos 2.5 billones, 763 mil millones están en fondos a largo plazo, que el Infonavit no puede disponer. Ni tampoco eso significa que de repente mañana Octavio Oropeza va a disponer de ese dinero, porque ustedes mismas lo dijeron. Octavio Oropeza no tiene voto a menos que sea unánime dentro de esa asamblea. Tiene varios comités, hay comité de administración, comité de auditoría, la asamblea, y en todas ellas hay participación. ¿Y cómo están integrados esos comités? ¿Y por qué se modifica una presencia mucho mayor al gobierno? A ver, es que tú lo viste, tú escuchaste la nota con la que empezó Pedro, un esquema de corrupción terrible entre 2013 y 2015. Créditos entre 2013 y 2015. A ver, Salvador, ¿quieres hacer una pregunta, Sofía? Créditos que se otorgaban hasta 4 veces. Salvador, ¿cómo se llama este senador de Morena? Sofía, pero era el gobierno. A ver, vamos a dejar. Yo los digo. Salvador. Y David Penchina. Salvador, Meme, Natalia, orden, por favor. Orden en la sala. Como pequeño paréntesis a lo que estábamos mencionando, ¿quién es este senador plurinominal por el que nadie votó directamente, pero que está ahí cómodamente y que fue titular del Infonavit durante todo este tiempo con Enrique Peña Nieto, que tanto dijo hoy Octavio Romero que estuvieron plagados de corrupción? Pues fue Alejandro Murat. Alejandro Murat, que era del PRI, que fue gobernador de Oaxaca, que estuvo manchadísimo en corrupción y que ahora, quién sabe por qué, mágicamente tiene un escaño con Morena. Y ¿sí? Sí, o sea, sí, yo voy a hacer varias anotaciones justo respecto a esto. Efectivamente, está Alejandro Murat y yo de verdad espero que ahora que están hablando de todas estas investigaciones, ahora que todo esto está saliendo a la luz, pues si él tiene alguna irregularidad, que como ahí está, se debe de aclarar. Hasta pues que las aclare, lo denunció. que las aclare, porque no, a ver, aquí nadie se trata de empañar a nadie. Y no solo es él, también es David Penchina, que es el que entra después de Alejandro Murat. Pero ahorita Natalia se hace una pregunta, ¿por qué el gobierno debe tener más peso en todo esto? Pues es muy sencillo. En este momento solamente tienes a la representación sindical y patronal votando, y han votado en contra incluso hasta de que se transparente, han votado en contra de que se audite, han votado en contra de que se revisen los gastos. La administración pasada, la de Carlos Martínez, fue la primera auditada, fue el primer director del Infonavit auditado, porque pese a que lo amenazaron, él lo dice públicamente, pese a que lo amenazaron y pese a que la representación sindical y la representación patronal votaron en contra de responder a la auditoría, él presenta una carta y él entrega las respuestas sin importarle lo que dijeran los otros dos. Entonces, si estamos viendo cómo han actuado en el pasado, creo que la respuesta es justamente esa. ¿A quién le tienes que dar más peso? Pues sí, al que en este momento estará obligado. Y creo que regresamos a debates pasados que hemos tenido. ¿Por qué tendríamos entonces que confiar en el gobierno hoy cuando antes no lo hicimos? Bueno, hoy tienes un gobierno que tiene una mayor legitimidad. ¿Quiere decir que eso es suficiente? No. Necesitamos que en esta legislación secundaria tengamos estos también mecanismos de control, sobre todo para nosotros, no, para el trabajador. Para el trabajador que ni siquiera tiene un mecanismo de control a través de su propio sindicato. No hay que olvidar eso. Los sindicatos, aunque tienen una razón de ser, ha sido muy difícil transformarlos. ¿De quién depende la transformación de los sindicatos? De los sindicalizados. Y muchas veces ellos no las pueden transformar porque están amenazados o viven bajo quién es el que controla sus contratos, es el sindicato. Entonces, hay varias cosas que considerar ahí. Natalia. Ahí nada más haría una pregunta. Si el efecto o si lo que se trata es de ser transparentes, ¿por qué eliminamos a la Comisión Nacional Bancaria de Valores de esta ecuación?
Aquí estás hablando, entiendo que la transformación que hoy se va a dar es que el Infonavit pasa de ser una institución de créditos a ser ya una institución que se dedica a la construcción. Ahí mi duda es, si esto ya va a pasar, que es la razón para sacar a la CNB, entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Vivienda y qué va a pasar con SEDATU? Que estas dos instituciones sí también tienen dentro de sus facultades la construcción de vivienda social. Por eso estoy totalmente de acuerdo en que no nos apresuremos. Viene una legislación secundaria. Este es un tema al que hay que meterle mucha puntualización, hay que hacer un muy buen trabajo y no tenemos por qué ir a prisas. Urge, claro que urge muchísimo, porque hay gente que no ha tenido una posibilidad de acceder a la vivienda. Y algo que también decía, que decían los tres en realidad, porque no solo decía Sofi, el Infonavit es curioso, se supone que es institución de crédito y que está destinada a darle crédito a quienes, a los trabajadores, evidentemente, que su prioridad, ¿cuál es la prioridad de una empresa o cuál es la prioridad de un Infonavit? Darle préstamos o darle créditos al trabajador que menos tiene. Pues le ha dado créditos hasta los que tienen 100,000 pesos, o sea, cuyo salario es de 100,000 pesos, que no digo que no se los den, pero tu objetivo prioritario debe de ser el que menos salario mínimo tiene, ¿no? Sofía, y luego vamos contigo, Salvador. También es interesante, Meme decía que esto no tiene que ir a las carreras, y coincido totalmente. Lo que creo que preocupa a algunas personas, que podemos ver ciertas acotaciones, ver ciertas cosas positivas en estas modificaciones y ciertas cosas preocupantes, es que precisamente lo que hemos visto en esta legislatura, particularmente desde que llegan estas nuevos legisladores, es que se han encargado de aprobar reformas a las carreras. Eso es lo que yo creo causa esta incertidumbre. Ojalá se notaran estas preocupaciones y se hicieran modificaciones, pero ya vimos que, por ejemplo, en la eliminación de los organismos autónomos, por ejemplo, en la reforma al Poder Judicial, estas modificaciones que se estaban planteando se escucharon y se ignoraron. Entonces, podría bien volver a suceder. ¿Crees que el Parlamento abierto que anunció hoy Ricardo Monreal sea una simulación solamente? La verdad es que, como tienen la mayoría en ambas cámaras, pueden perfectamente, no estoy diciendo que lo vayan a hacer, pero podrían perfectamente hacer una simulación. Vemos lo que pasó con el Poder Judicial. Se escucharon en estos parlamentos, pero al final hicieron lo que querían hacer, entonces podría volver a ocurrir. ¿Tú sí crees que será una simulación? Por supuesto, porque ya lo han hecho de esa forma, y porque precisamente con el tema del Poder Judicial se habló, se presentaron escritos, se hicieron movilizaciones, se platicó con senadores, tratamos de pedir ayuda, platicamos con Noroña para ver si podíamos tener una opción de, y bueno, no ocurrió. Platicarle llaman a increpar y llegar y gritarle. No, 14 oficios presentados que se contestaron después del 15 de diciembre, que ya fue publicada la reforma. Esa fue su justicia pronta y expedita y escuchar al pueblo. 14 escritos presentados antes de que incluso pasara a Cámara de Diputados, de que se aprobara, de que se enviara al Senado. Lo único que yo estoy diciendo es, esta apertura me parece que sí pasa, brutal, maravillosísimo. Ojalá si se tuvieran todo lo demás. Sin embargo, sí creo que por supuesto que es una simulación. Okay. Y tocando los últimos dos puntos. Punto importante, no lo hagamos a las carreras. Pues sí, es básicamente lo que hemos pedido con absolutamente todo, que menciono también este punto. Claro que se necesita regular, y sí hacer una legislación que lo contemple es un punto importante. El tema es cómo. Atiborrar la Constitución de cosas no es un paso. Hay que hacer cómo, hay que saberlo hacer bien. Todas las reformas constitucionales de este proceso legislativo han llevado el correcto curso legislativo. No se han repetido párrafos. Voy para allá. Nada más quiero que hagamos así como el análisis de lo importante y de lo relevante que resulta para nuestra generación esta reforma a la ley de vivienda. Es que eso ya está. Es súper relevante. Solo quiero meterme un tema. Me voy a meter un tema económico muy preciso. Okay. El tema de los fallos del mercado. Ahorita que hablan del mercado. Realmente, ante los fallos del mercado que generalmente llegan a producir los privados, el único que puede resolverlos en un tema tan importante como es el de la vivienda, pues es el gobierno, es el Estado. Tenemos el tema de la gentrificación, los créditos hipotecarios que duran hoy 30, 40 años. Lo vivo con mi madre. Mi propia madre tuvo que endeudarse 30 años para pagarlo. Ahora, otra cosa es que el Infonavit, en lugar de tener intermediarios como ahora se está planteando con empresas filiales, con intermediarios reconocidos que no sean los compadres. ¿Y creadas por quién van a ser esas empresas filiales? Déjame terminar. De hecho, va a ser una empresa filial del Infonavit, regular, o sea, del Estado. Estado. Pues, ¿y qué tiene? ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que sea una empresa paraestatal? Entonces, ni siquiera está considerada como paraestatal. Lo que pasa con el Infonavit es que el Infonavit, en lugar de tener intermediarios, el Infonavit lo convirtieron en intermediario.
dinero, porque ahora resulta que la única forma de adquirir un crédito Infonavit era yendo primero con un privado, comprarle una casa carísima a 30 años de endeudamiento y luego ir con el Infonavit a que te diga cuántos puntos tengas. Eso es impensable, es ilógico. Meme. Yo apunto algo aquí. La empresa privada, la empresa tal y como conocemos, lucra. La empresa estatal no tiene, su objetivo no es lucrar. Aquí hay que entender cuando lo llevamos justamente a la Constitución es porque se busca garantizar un derecho. Si buscamos garantizar un derecho, por supuesto que te tienes que hacer, ojo, aquí nadie está en contra de las empresas y tendríamos por qué estar en contra de ellas. Estamos en contra de los abusos que en el Estado se les permitieron y que a través de redes de participación de políticos y demás fomentaron que tengamos y que señalemos puntualmente la participación, por ejemplo, de un Alejandro Murato, de un David Penchina en este tipo de casos, que por cierto han generado un desvío de recursos que no conocemos ni siquiera la magnitud porque no han permitido que se auditen. Entonces, yo no estoy en contra, yo estoy a favor de que la empresa sea pública. Si no las conocemos, ¿por qué cambiar la estructura? Él sigue en el Senado, él está en Por supuesto que sigue en el Senado. Si no se conocen, ¿por qué no fortaleces instituciones, haces las investigaciones ¿y qué se está haciendo? Y después reformas la Constitución? ¿Qué se está haciendo? Estás ni siquiera tienes el problema focalizado. Estás fortaleciendo no lo tienes focalizado. ¿Y por qué una reforma constitucional? ¿Por qué tendría? Porque tienes que garantizar un derecho que es a la vivienda social. Por eso apuntaba al inicio, el Infonavit le ha dado créditos incluso a quienes no son sus objetivos prioritarios. La garantía del derecho no se da solo a través de la Constitución. No, se ejerce. Por supuesto. Exactamente. El hecho de que no esté en la Constitución ni siquiera implicaría que no fuera un derecho. No, porque la Constitución no solamente plasma derechos, también es muy cierto que ha sido escritos. A través de los amparos, otra vez regresamos a través de los amparos que han intentado evitar que el objetivo discúlpanos social... a los buenos abogados que es bueno, que ser buen abogado no representar. Lo siento, los amparos se hacen a través de constitucionalidad y derechos. A ver, vamos a que termine Meme y luego vamos contigo. Hay solo una cosa que quiero puntualizar, porque es cierto, hay que ir por un parlamento abierto, por supuesto que sí. Y lo platicamos, de hecho, cuando fue lo de la reforma al Poder Judicial. Lamentablemente las buenas voces y las buenas propuestas no son escuchadas ni siquiera por la oposición. Y ese proceso ha enviciado los propios parlamentos, no solamente... Una última intervención de forma rápida, por favor, Natalia. A ver, creo que ni escuchados ni por la oposición ni por nadie, que francamente, y lo saben, creo que todos en esta mesa y lo compartimos, para mí, como seguro para todos ustedes, hoy no hay una oposición consolidada, hoy no existe, es una basura, no da buenas opciones, pero habemos muchas personas que sí, y habemos muchos ciudadanos que sí, que en carácter de ciudadanos y estudiantes o cualquier otro carácter, hemos pedido esa escucha y no se da. La preocupación es precisamente esa, que no queremos reformas a las carreras, que de verdad solamente las modificaciones a textos constitucionales no hacen la diferencia. Okay. Eso creo que es lo más importante. Salvador. Bueno, las modificaciones a textos constitucionales, tú como constitucionalista debes de saber que hacen muchísima diferencia. Las buenas, sí. Las buenas, sí. ¿Y tú cómo puedes definir que es una buena reforma? Tiempo de análisis, yo sí te digo cómo puedes definir. Responsabilidades determinadas, exposiciones de motivos, por muchísimas razones. Yo sí te digo cómo puedes definir si una reforma es buena o no, cuando consagra derechos. Y un derecho a la vivienda, es algo urgente que se tiene en este país, por justicia social, por justicia histórica, por justicia económica. Es urgente esta reforma. Calma, a ver, ya está para terminar. Calma. Ya no fuimos al proceso extraordinario, ya no se fue a la Cámara de Diputados al proceso extraordinario, al periodo extraordinario. Sí. El mismo coordinador Ricardo Monreal pide hoy mesura, vamos a analizar, vamos a hablar con los actores involucrados. Muy bien. Si eso no es parlamento abierto y no es escuchar a todas las voces, no sé entonces qué es. Solo un comentario. Absolutamente ningún derecho, por mucho que esté una reforma constitucional, ningún derecho es absoluto. Los diagnósticos que se hacen son precisamente para delimitarlos. Entonces, no, que una reforma constitucional... Yo creo que sí es simbólico que tengamos... Sofía, vamos contigo. Y contigo terminamos, Sofía. Histórico. Ojalá lo que dice Monreal sobre el Parlamento abierto, como muchas otras cosas, lamentablemente de la 4T, no se queden solamente en el discurso y sí se quede en las acciones. Ojalá se hagan las modificaciones necesarias y, bueno, además de eso, también puntualizar. Debe analizarse este perfil de Octavio Romero Oropesa. Sabemos que endeudó terriblemente a Pemex y ahora va a ser el encargado de esta nueva administración. Muy bien. Nos vemos ya el otro año. Nos vemos el otro año. Felices fiestas para todos. Pausa, regresamos. Stephanie Enaro, ¿qué balance geopolítico nos deja este 2024 que está ya por terminar?
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Pues el balance que nos deja es de un nuevo orden internacional que se está formando. Y te voy a hablar de dos puntos en específicos. Primero, la crisis alemana, que al final de cuentas la Unión Europea fue creada para tener a Alemania tranquila. Hoy Alemania está enferma y lo vemos en la crisis de Volkswagen, que ha perdido el 68% de sus utilidades, está cerrando 3 plantas, y también en la pérdida de confianza que tuvo el gobierno de Olaf Scholz, y esto va a llamar a elecciones adelantadas donde grupos más nacionalistas pudieran retomar el poder. Y luego en Corea del Sur, la destitución, todavía no sabemos si definitivo o temporal, del presidente Yoon, pues nos habla de la pérdida de un aliado invaluable para Estados Unidos en Corea del Sur. Puede llegar un presidente más nacionalista que al final se aleje de Japón y se acerque más a Corea del Norte, como lo había hecho su predecesor. Y con esto nos está diciendo que la arquitectura de la Segunda Guerra Mundial se está desquebrajando, Pedro, y que si 2024 fue un año electoral, 2025 va a ser un año de muchas expectativas. Más con el conflicto en Medio Oriente y todavía la guerra de Ucrania. Sí, así es. Y es que el Medio Oriente ahora le tenemos que sumar el factor Siria. Rusia pierde un aliado importante, es probable que el mayor ganador sea Turquía, que va a ayudar a construir un orden que no le dé tanto juego a los kurdos ahí en Siria, y también pues ver que tanto Rusia como Israel han puesto en jaque a las instituciones internacionales, han acabado con el capítulo de la integridad territorial, y también darnos cuenta que Rusia gana terreno en la guerra en Ucrania. Y respecto a lo que también se avecina, que es una guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Así es, y ahí estamos viendo pues un conflicto que es ya inevitable, y este mensaje se lo envió China a Donald Trump antes de sus elecciones. Hay una empresa que se llama Skydio, que es de Estados Unidos, que le surte drones buenos, bonitos y baratos a la policía y a los militares, y que antes de las elecciones se quedó sin materia prima para surtirle baterías a sus equipos, y esto obviamente afectó a los militares y los policías, y es un mensaje de China para Estados Unidos diciéndole: estoy listo para el siguiente round, y esta vez soy yo el que lleva la mano en temas de tecnología. Podríamos concluir, Stephanie, en que la agenda geopolítica en el 2025 la va a marcar Donald Trump. Por supuesto que sí, va a redefinir las leyes de las instituciones internacionales, las leyes comerciales, y también una cosa que tenemos que tener presente: va a poner la seguridad en el centro de su gobierno. Al final, cuando habla de migración, cuando habla del TEMEC, lo que tiene detrás es la seguridad, y no hay que dar por sentado lo mucho que dependen California, Arizona o Texas de nuestro país. Creo que la población estaría dispuesta a pagar precios más caros con tal de tener una mayor seguridad, y también ver que Donald Trump va a pasar a la historia como el primer presidente latino de Estados Unidos. Son los latinos los que lo han elegido. Los latinos son el grupo que va a crecer más en los próximos años, y si Donald Trump quiere pasar la estafeta a J.D. Vance, va a tener que gobernar por y para los latinos, y por eso tanto América Latina como México son cada vez más importantes, y los vemos en los nombramientos de Marco Rubio, también en el de Christopher Landó y el del nuevo embajador de Ronald Johnson. Pues, Stephanie, qué honor tenerte con nosotros. Gracias, seguimos platicando. Nos vemos pronto. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados hoy? ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Pues a los mercados hoy les fue muy mal, porque habló la Fed, bajó 25 puntos la tasa de interés, pero lo que no le gustó a los mercados es que esperaban que el año entrante la tasa pudiera bajar 0.75, y el presidente de la Fed dijo que si bien le iba a bajar 2 veces, o sea, nada más 50 puntos base. Y eso fue suficiente para una reacción verdaderamente exagerada de los mercados, que no solo le pegó a las bolsas, también le pegó al peso, que estando cotizando sobre niveles de 20.15, se fue hasta niveles de 20.37. Así son los mercados. Me parece que la reacción fue demasiado exagerada, porque todo lo que dijo Powell, pues ya lo sabíamos, y la mayor parte de los que estamos en este negocio
pensábamos que el año entrante la Fed bajaría medio punto, no 0.75. Pero bueno, así son las cosas. Yo creo que los mercados podrán rebotar una vez que actúen en forma un poquito más racional. A lo mejor también fue un efecto para tomar un pretexto para tomar utilidades después de primeros 10 días de diciembre con alzas demasiado elevadas. Entonces, sí ve, don Manuel, que habrá un rebote de los mercados. Bueno, yo creo que después de la baja de hoy, sí espero que de aquí a diciembre al 31 se modere esto, porque como te digo, no dijo nada nuevo, todo lo que dijo era esperado, pero algunos pensaban en que las tasas bajarían más y otros pensábamos que no, que las tasas iban a bajar medio punto, que es lo que he estado diciendo yo en este programa. Y además, bueno, pues hoy lo ratifica la Fed y tiene argumentos para ello, ¿no? La inflación no acaba de ceder, el empleo sigue bien, la economía sigue bien. Bueno, pues con esos números no puede bajar las tasas en forma muy agresiva. Exactamente. Pues, don Manuel, ¿algo más que le gustaría agregar? Nada más, mi querido Pedro. No fue un buen día. Y platicamos mañana entonces. Qué honor, como siempre. Igualmente, te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Saludos a la audiencia. Buenas noches. Fernando Santillanes, antes de que empieces con el tema que nos tienes preparado, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál? Así de bote pronto. ¿Cuál consideras tú que es la innovación tecnológica del año, de este 2024? El desarrollo de la inteligencia artificial en distintas plataformas, sin duda. Esa es la innovación más importante. Todo el mundo piensa que ChatGPT es la única o la más popular, pero hoy encuentras tantos modelos tan diferentes. Claude es una de ellas, si se escribe Claude. De repente dices, ¿y esta qué es? Esa es la que hoy el New York Times en esta semana ha decidido y ha puesto en un artículo que es la más comprensiva y la más acertada que existe. Entonces, la inteligencia artificial este año, en todo lo que se ha hecho, creo que se lleva como la innovación del 2024, sin lugar a dudas, Pedro. El punto es cómo la están utilizando, cómo la vamos a utilizar, cómo se va a regular, y en nosotros, los usuarios de a pie, si le queremos llamar así, cómo estamos usándola hoy en día. Que además ya hay como una especie de guerra, ¿no? Por el control de este mercado. Sí, está Grok de Elon Musk, está Gemini de Google, ChatGPT, Claude y muchos otros que están ahí en medio y que se utilizan para distintas cosas. La gente piensa que nada más es para preguntarle cosas sencillas o cómo hacer un texto, o cómo hacerme la tarea. Meta AI de Meta AI que WhatsApp. está en el WhatsApp. Pero puedes preguntarle cómo programar, cómo hacerte un código para programar. Es decir, hay miles de aplicaciones que se hacen con inteligencia ¿Y ahí por qué artificial. Apple se ha quedado tan rezagado? Pues porque Apple no le apostó desde hace un rato al desarrollo de la inteligencia artificial. Cuando se dio cuenta que iba hacia allá, decidió juntarse con otros, en este caso, pues con el ChatGPT. Claro. Y es donde estamos ahorita y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. A ver, también. cuéntame. Porque hablando de inteligencia artificial, Google ya puso más en forma Veo 2, así como se llama. Es su, digamos, inteligencia artificial o su programa para generación de videos. Esto que estamos viendo, Pedro, son videos que fueron generados con texto. Es decir, alguien le puso, hazme una persona en medio de un enjambre, hazme unos flamingos, hazme una persona corriendo, y lo genera. A diferencia de Sora, la de ChatGPT que nos impresionó hace un tiempo, esta puede crear videos de minutos, no de segundos, Órale. Ya mejoró lo que estamos viendo, que ya no hay aberraciones, ya hay alucinaciones, como se les llama en inteligencia artificial, que de repente se veían los ojos raros que no estaba viendo hacia Eso algún es lado. hecho con Veo 2. Esto es hecho con inteligencia artificial Veo 2, con texto, es decir, el prompt que se metió fue un perro nadando, buceando, un cuadro dando vueltas, cambiando de colores, un café sirviéndose, con esta calidad muy importante. Se puede hacer en 4K y se puede elegir el tiro. Quiero un tiro abierto, quiero un paneo, que son términos que usamos en televisión, en video. Okay. Quiero de tal manera este video. ¿Cuándo va a estar disponible? El próximo año. Pero vean nada más la calidad. Pues impresionante, sin duda, Fer. Gracias. Nos vemos pronto con más de esto. Y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.